Mi nombre es Juan Carlos Albi, soy profesor titular de Filosofía Medieval y Renacentista en la Universidad Nacional del Litoral. También soy docente e investigador de la Universidad Católica de las Misiones en Posadas y soy presidente del Consejo de Investigaciones de la Universidad Católica de Santa Fe, en Argentina. El trabajo que propongo hoy es el cuidado de sí ante la persecución en el cristianismo de los siglos II y III. Durante las centurias segunda y tercera, la reacción de los diferentes grupos cristianos ante la persecución variaba en función de las exégesis de Mateo 10, 32 y 33 que cada una de estas facciones proponía. La demanda de una confesión por parte de las autoridades romanas a los cristianos perseguidos encontraba dos respuestas antagónicas entre sí. Por un lado, los representantes de la gran iglesia exponían sin reparos su condición de cristianos, lo que los conducía automáticamente al sacrificio cruento. Estos creyentes consideraban que el martirio con la entrega de la vida constituía la expresión más elevada del testimonio cristiano y, a la vez, el más elocuente cuidado de sí mismo para el momento de comparecer ante el tribunal celeste. Por otra parte, ciertos gnósticos discípulos de Valentín, que reconocían la necesidad de rituales, remitían la confesión exigida por los tribunales de este mundo a ciertas fórmulas de profesión de fe que el alma debía pronunciar durante su ascenso después de la muerte ante las potencias hostiles del demiurgo que gobernaban las esferas cósmicas del Hebdómada. Solo este cuidado del alma les garantizaba el ingreso definitivo a las regiones superiores del Hebdómada. Estudiaremos en primer lugar la interpretación por parte de estos cristianos del pasaje bíblico aludido y luego las sentencias que el alma debía pronunciar durante su ascenso para liberarse de los peligros a los que estaba expuesta en su viaje cósmico. En primer lugar, entonces, la exégesis de Mateo 10, 32, 33. La sentencia evangélica parece no dejar lugar a dudas acerca de la conducta que el cristiano debe tener ante la persecución. Todo aquel que confesare en mí ante los hombres, también yo confesaré en él ante mi Padre que está en los cielos. Mas quien me niegue a mí ante los hombres, yo también le negaré a él ante mi Padre que está en los cielos. Pero la genialidad de Heracleón encontró un recurso exegético que les permitía a los gnósticos relativizar lo que los eclesiásticos calificarían de apostasía e incluso de cobardía. El valentiniano distingue entre la confesión verbal y la confesión cotidiana por la fe y el modo de actuar. La palabra griega homología sugiere mejor que el vocablo confesión la correspondencia entre logos y fe, logos y conducta, o incluso la misma correspondencia verbal entre la fe y lo que se declara ante los tribunales. Para Heracleón, incluso los hipócritas podían declarar mediante una confesión verbal algo que no se correspondiera con su realidad interior. La única homología que tiene valor es la de cada día, con lo cual tanto el martirio como la declaración de fe ante las autoridades terrenales resultan irrelevantes para la salvación. El valentiniano pone como ejemplo de aquellos que se han salvado sin pasar por el martirio ni por la mencionada confesión a Mateo, Felipe, Tomás y Leví. Esto en Clemente de Alejandría, que evidentemente duplica Mateo y Leví porque se tratan de la misma persona. Según Eusebio, Basílides también habría aconsejado la huida en tiempos de persecución, y para fundamentar esto menciona a un famoso escritor de la época llamado Agripa Cástor, que escribió una refutación de Basílides, quien habría redactado 24 libros sobre el Evangelio, tal vez las exegéticas mencionadas por Clemente de Alejandría en los Estrómatas. Clemente le concede a Heracleón la importancia de la confesión cotidiana ante Dios por encima de la que se hace delante de los hombres, pero esto no podía ser llevado al extremo de negar la fe ante una situación de peligro de muerte. El alejandrino considera que el verdadero gnóstico está por encima del temor a la muerte y, si se le presenta una ocasión de morir por amor a Dios sin que la haya provocado, esto debe consolarle de manera natural, pues el móvil de su vida fue el amor, no el temor, ni siquiera la esperanza. En cambio, los herejes, concretamente los seguidores de Valentín, presuntos mártires cotidianos, aman demasiado la vida presente y huyen del martirio cruento recurriendo a sofismas nacidos de la cobardía, tales como el que confiesa mediante la muerte se mata a sí mismo y es un suicidio. Esto es lo que dice Clemente.
Sobre el texto de Mateo 10, 32 y 33, se apoya toda la teología martirial valentiniana, acerca de la cual Ireneo guarda silencio, pero que Tertuliano recoge con criterio propio en dos tratados cuyas respectivas redacciones están distanciadas en 15 años más o menos. Se trata del Adversus Valentinianos y del Scorpiaque, que habría sido escrito este último durante el 212 en época de fuertes persecuciones. Esto lo hace contemporáneo a la enseñanza de Orígenes, quien dirigió la Escuela Catequética de Alejandría entre el 203 y el 231, y anterior a la muerte de Clemente, acaecida antes del 215. No obstante, este escrito parece provenir de las propias investigaciones realizadas por Tertuliano acerca del valentinismo, ya que no presenta influencias de Ireneo ni de los dos grandes alejandrinos, así como tampoco hay rastro alguno de que conociera la exégesis de Heracleón. En el capítulo 10, Tertuliano expone la exégesis valentiniana del texto de Mateo en estos términos. Me estoy refiriendo al capítulo 10 del Escorpión o Scorpiaque. Dice Tertuliano: algunos creen que la confesión no ha de tener lugar aquí, esto es, no será dentro del ámbito de esta tierra, ni durante el paso por esta vida, ni ante unos hombres de naturaleza común a la nuestra. En efecto, cuando las almas abandonen los cuerpos y empiecen a ser examinadas e interrogadas en cada uno de los estratos del cielo sobre la fe que ha acogido y sobre los arcanos misterios de los herejes, entonces habrían de confesar ante las verdaderas potestades y los verdaderos hombres, a saber, los teletós, los aníquetos y los abascantes de Valentín. Se trata de una interpretación distinta de la de Heracleón, aunque no necesariamente contradictoria, pues mientras Heracleón pone el acento en la confesión interior, los valentinianos del Scorpiaque destacan la pública. La primera le otorga importancia al martirio gnóstico, cotidiano y esotérico, en desmedro del martirio cruento. La segunda también le resta valor a este último martirio, pero utilizando una coartada distinta. La confesión pública tendrá lugar ante tribunales superiores que no están bajo las autoridades de este mundo, sino en los cielos. Es decir, que los valentinianos proponían una doble exégesis de Mateo 10, 32 y 33. Una psíquica, correspondiente a la interpretación que le daban los eclesiásticos, y otra neumática propia de su ciencia bíblica. La expresión que es objeto de ambas hermenéuticas es coram hominibus, delante de los hombres. Para estos gnósticos, los homines a los que se refiere el Salvador no pueden ser las potestades mundanas, como creen los eclesiásticos, sino los verdaderos hombres, es decir, las potencias celestes. Ellos tratan de probar que los paganos no merecen figurar ante los gnósticos como hombres. Para fundamentarlo acuden a dos pasajes del Antiguo Testamento en los que el demiurgo manifiesta su total desprecio por ellos. Estos pasajes son Isaías 40, 15 y 22 y Oseas 13, 3. Isaías 40, 15 dice: ya veis lo que son las naciones, una gota escurrida de un cubil, un grano de polvo en la balanza. Por su parte, Isaías 40, 22 dice: él habita en el orbe terrestre, sus habitantes le parecen langostas. Y Oseas 13:3: por eso serán como nube de la mañana, como rocío matinal que pasa, como paja aventada de la era, como humo por la ventana. Los valentinianos aplican al homines del Evangelio de Mateo lo que Isaías dice de las gentes, cuyo sentido es indudablemente peyorativo, pero nunca aclaran con qué procedimiento asocian los textos proféticos a los hombres comunes de entre las naciones. Admiten el sentido llano del texto para su aplicación a los eclesiásticos de naturaleza psíquica. Estos habrían de confesar ante los tribunales de este mundo, es decir, los homines o gentes, de los que habla Isaías para caracterizar a las naciones que no creen en Cristo. No obstante, en su aplicación a la homología de los neumáticos, estos gnósticos remontan el significado de coram hominibus hasta las esferas celestes, donde tendrá lugar la confesión ante los verdaderos hombres. En consecuencia, lo que los tribunales de este siglo son para los eclesiásticos, las potencias celestes lo son para los neumáticos. Esta proporcionalidad de las confesiones se apoya en la antropología gnóstica que sostiene la diversidad de sustancias, a saber, fílica, psíquica y neumática. Con su acostumbrado estilo irónico, Tertuliano intenta ridiculizar la exégesis valentiniana utilizando el plural para los nombres que aplica a las potencias del hebdómada. Pero en realidad, estos nombres son tomados por el africano
de las identidades de los guiones sobre las que informa Ireneo. Así, por ejemplo, Teletos era el consorte masculino de la Sofía Superior, también considerado luz, según una epístola valentiniana conservada en Epifanio, mientras que Aquímetos era el complemento masculino de Síncrasis. Al pasarlos al plural, Tertuliano los convierte respectivamente en teletes, en latín telator, celosos, Aquímetos, inmóviles, inconmovibles, y abáscantos, sin envidia. Por su parte, el término abáscantos aparece en el papiro mágico de Leiden J. 385 como carente de defectos y de dolor y sin mancha en una fórmula de invocación. Con este sarcasmo, Tertuliano pretende descalificar a los veri homines de la cosmología valentina. El segundo punto de nuestro trabajo se titula El resguardo del alma en la psicanodia valentiniana. Los sofistas que conoció Orígenes eran mucho más analíticos que los valentinianos en cuanto a la descripción de los aduaneros o telonai celestes incardinados en cada una de las esferas cósmicas. En su refutación a Celso, Orígenes menciona a los sofitas a quienes su adversario considera una secta insignificante. Estos gnósticos, que según San Ireneo fueron los precursores de los valentinianos, describen detalladamente la ascensión del alma basándose en un esquema del hebdómada tomada de la teología persa de Mitra y, según Hipólito, en la visión de Jacob. Luego de presentar el famoso diagrama de los sofitas sobre los 7 daimones arcónticos, Orígenes describe con meticulosidad lo que las almas dicen a cada uno de esos arcontes luego de atravesar el cielo lunar, al que él llama la barrera de la maldad. Esto está en el libro sexto del Contracelso, capítulo 31. En el capítulo siguiente, el 32, Orígenes trata de descalificar a estos adversarios, acusándolos de no entender las artes de la magia y de no discernir los textos de la Sagrada Escritura, lo que los lleva a confusiones. Habrían tomado de la magia los nombres de los arcontes, de Yaldabaoth, Astafeo y Oreo, y de las escrituras el nombre de Yao, tal como se dice entre los hebreos, lo mismo que Sabaoth, Adoneo y Elohim. Como los nombres tomados de la Biblia hebrea son sinónimos de un único y mismo Dios, Orígenes acusa a los sofitas de desdoblarlos en deidades distintas. Los valentinianos, en cambio, no se muestran tan detallistas como sus precursores y simplifican las sentencias de confesión del alma a dos, como respuestas o contraseñas a dos interrogatorios por parte de los guardianes de las dos grandes fronteras que separan las regiones intrapleromáticas. Una de las mencionadas confesiones tendrá lugar en la frontera del cielo lunar, ante el cosmocrátor, entre la éxada o cosmos material y la hebdómada, mientras que la otra en el límite entre la hebdómada y la abdómada, ante los ángeles del demiurgo. En cuanto a la primera de las fronteras, la del cielo de la luna, está dominada por las potencias del mal que reinan en el aire y que intentaban apoderarse de la vida exhalada por el que iba a morir. La región del aire como teatro de guerra entre ángeles buenos y malos era un tópico conocido por los valentinianos. Tasiano de Siria también se refiere al conflicto de potencias en el aire durante el ascenso del alma, pero limitada solamente al hombre psíquico. El primer arconte que les dificultaba el paso hacia la Ogdóada era el Cosmocrátor, príncipe de este mundo, asignado a la esfera de la luna junto a sus ángeles materiales. El Cosmocrátor valentiniano es el diablo, el primer adversario cósmico. A este se refiere el tratado de Nag Hammadi, conocido como enseñanza autorizada, cuando dice: nosotros no poseemos nada en este mundo, a fin de que la potestad cósmica que vino a existir no nos retengan los mundos celestes en los cuales habita la muerte universal. Este es el primero de los aduaneros o telonai celestiales que ante el paso del alma hacia la hebdómada reclamaban lo propio, es decir, lo material. Por eso, tanto los hombres espirituales como los psíquicos encontraban una resistencia hostil en el cosmocrátor de naturaleza inferior. Ocurría lo propio con la segunda frontera, entre la hebdómada y la ogdóada, guardada por el demiurgo y sus ángeles, quienes veían con rechazo al viajero de naturaleza neumática superior a la de ellos. A estos aduaneros se les sumaban los exactores, encargados de examinarlos acerca de las condiciones del alma para poder continuar con su viaje póstumo. Un pasaje de los Hechos de Tomás discierne las funciones de aduaneros y de exactores, que como los publicanos del Evangelio
se encargaban de cobrar al alma el impuesto del ascenso. Dice el capítulo 148 de los Hechos Apócrifos de Tomás: no me perciban las potencias y dominaciones, ni piensen para nada en mí. No se ocupen de mí al verme los publicanos y exactores. No griten contra mí, que soy valiente y manso, los malvados y abyectos. Y cuando sea transportado a lo alto, no se aventuren a colocarse delante de mí por tu poder, Jesús, que me rodea como una corona. La simplificación que hacen los valentinianos con respecto a los sofistas se extiende al número de confesiones que el neumático ha de pronunciar durante su ascenso. Tertuliano guarda silencio sobre las mismas, pero Ireneo recoge dos. La primera de ellas tiene lugar en la frontera que separa el cosmos físico del hebdómada, ante los espíritus de maldad, ángeles materiales o demonios que obstaculizan el paso a las regiones superiores. Ireneo menciona un rito practicado sobre los difuntos entre los valentinianos para que estos se tornen imposibles de ser atrapados por parte de las potencias hostiles. En el libro primero del Adversus Hereses, capítulo 21, Ireneo describe este rito de la siguiente manera. Otros celebran el rito de la redención sobre los que acaban de morir, derramando óleo y agua sobre su cabeza, o el óleo perfumado junto con agua, mientras pronuncian las mismas invocaciones, a fin de que los difuntos se hagan inatrapables e invisibles para los principados y potestades, a fin de que su hombre interior pueda subir más allá de los lugares invisibles. De este modo, su cuerpo se quedaría en este mundo creado, mientras que su alma se elevaría hasta el demiurgo. Y les ordenan que cuando lleguen, los que han muerto digan a las potencias estas palabras: yo soy un hijo nacido del Padre preexistente, e hijo también en el preexistente. He venido para verlo todo, mis cosas y las ajenas, porque pertenecen a Ahamot, la mujer que las hizo para sí, habiendo tomado su origen del preexistente. Ahora regreso a mi origen de donde salí. Y dicen que con estas palabras escapan de las potestades. Hasta aquí San Ireneo. Esta profesión de fe sugiere una pregunta previa por parte de las potestades, la interrogatio de la que hablaba Tertuliano. La respuesta dada por el gnóstico revela su origen en el Padre preexistente, a cuyo seno aspira a volver. Este origen divino lo autoriza para conocer los misterios de las dos regiones, la de lo propio y la de lo extraño. Este conocimiento del cosmos se adquiere durante el ascenso a medida que va escalando a través de las esferas siderales, pero es distinto del de la ciencia divina y superior, tal como los distingue Orígenes. El término ta alotria, lo extraño, en el caso del hombre psíquico, se refiere a los elementos material y espiritual, mientras que para el físico son las realidades psíquicas y neumáticas las extrañas. Pero el problema exegético radica en que el que habla aquí es un hombre neumático, el gnóstico en su muerte. En su caso, lo extraño se refiere a la hebdómada que Ahamot hizo para sí. Por esto mismo, tales cosas no resultan del todo extrañas para el espiritual. Ahora bien, tanto Marcos como Valentín y el autor de algunos extractos de Teódoto describen el origen de la hebdómada como proveniente de Sofía Ahamot, lo que nos sugiere que estamos en presencia de un sistema valentiniano ritualista como el de Marcos el Mago, y el mismo Ireneo nos ofrece en su diatriba contra Marcos elementos que pueden probar esta afirmación, porque en el Adversus Hereses, el libro primero, capítulo 13, Ireneo nos hace ver que Ahamot, por provenir de la Sofía superior, le comunicó la sustancia espiritual a los neumáticos, mientras que por haberse vaciado de la misma y estar en la condición de aborto, engendró a los psíquicos de su propia sustancia psíquica. Por eso no le resultan tan extrañas estas cosas como reza la fórmula. Como la hebdómada planetaria procede de ella, se puede entender en ese sentido la expresión las hizo para sí. Esto supone una exégesis valentiniana de Proverbios 9.1, reflejada en extractos de Teódoto 47.1, que dice: la sabiduría edificó su casa y la apoyó sobre 7 columnas, según la cual estas 7 columnas se refieren a la hebdómada. Otro pasaje valentiniano de los Hechos de Tomás parece confirmarlo, cuando dice: ven, madre de las 7 casas, para que reine tu descanso en la octava. O sea, la aurora. Una vez pronunciada la primera confesión y exhibidos sus títulos, el gnóstico entrega las potestades de las puertas del cielo de la luna,
lo que reclaman y les pertenece, como aduaneros fronterizos que exigen el pasaporte. Esto es el hombre gílico, y liberado de él, el alma emprende el ascenso hacia el trono. En la primera confesión que trae Ireneo en 1.21, la cláusula que dice la mujer que tiene su origen en el preexistente encuentra confirmación en otra página del santo referida a los sofitas, en donde se la llama a Jamot exactamente igual que en la segunda confesión que tendrá lugar ante los ángeles del demiurgo entre la audóada y la hebdómada. Tal expresión es fémina autem afémina, de donde la primera fémina denota su naturaleza inferior respecto a la del Cristo superior, mientras que afémina indica su procedencia del Espíritu Santo. La segunda confesión encierra la siguiente sentencia liberadora. Esta confesión que voy a leer está registrada justamente en 1.21.5. También deben llegar hasta donde están los ángeles que forman la corte del demiurgo, a los cuales deberá decir: soy un vaso más precioso que la mujer que os engendró. Si vuestra madre ignora sus raíces, yo me he conocido a mí mismo. Sé de dónde provengo e invoco la sabiduría incorruptible que está en el Padre, la cual es madre de vuestra madre, y que no tiene padre ni esposo varón, pues la que os ha hecho es una mujer nacida de mujer, fémina autena fémina, que no conoce a su madre y piensa que ella existe por sí sola. Yo, en cambio, invoco a su madre. Oyendo estas cosas, los que invocan al demiurgo quedarán turbados al aprender cuál es la raíz y origen de la madre. En cambio, los bautizados irán a su madre, desechando el lazo que a ellos los une, es decir, al alma. Hasta aquí San Ireneo. Estas palabras contienen la esencia misma de la gnosis, el autoconocimiento. Si vuestra madre ignora sus raíces, yo me he conocido a mí mismo, sé de dónde provengo, e invoco la sabiduría incorruptible. A esta declaración de la propia dignidad, la acompaña la del conocimiento de la naturaleza inferior de aquellos a quienes se dirige. Si vuestra madre ignora sus raíces, pues la que os ha hecho piensa que existe por sí sola, ¿entienden? Entonces, el gnóstico invoca una naturaleza superior que está por encima de esta segunda madre. Las dos últimas fórmulas que hemos expuesto en Ireneo, en 1.13.6 y en 1.21.5, corresponden a la declaración del alma ante el demiurgo, pero en diferentes contextos. En 1.13.6 hay una invocación genérica a Sofía, tal vez en su misión extrapleromática, que se confirma en la de 1.21.5, donde se define explícitamente el objeto de la plegaria. Yo invoco a la madre de vuestra madre, a saber, la Sofía superior. La invocación que hace el gnóstico es por su alma y por el ángel espiritual que lo acompaña, invisible, con el cual ingresará al tálamo para consumar las nupcias gnósticas, mientras el casco homérico de Sofía los cubre y hace invisibles ante el juez. Pero el paso final a la Ogdóada no se describe aquí, a la inversa de la noticia de Ptolomeo y los extractos de Heródoto que la tratan en detalle. Resulta interesante, si bien en otro contexto, un relato de la ascensión de Isaías, que también plantea una cosmología de 7 cielos, en cada uno de los cuales hay un incontable número de ángeles, mientras que en el séptimo habita Dios. Debajo de los 7 cielos se extiende el firmamento. Isaías no se ocupa del viaje final del alma, sino del descenso de Jesús a través de las 7 esferas, en cada una de las cuales un guardián reclama una consigna para permitir el paso. Esta señal es la traducción del griego character, en la antigua versión latina, que es la L supra 1, para referirse al término técnico utilizado por los gnósticos, mientras que la versión eslava, S, traduce como znamenia. En la versión etiópica, la señal es un hapax, que etimológicamente significa pase, permiso o contraseña para pasar. A Isaías no se le reclamaron en virtud del ángel que lo acompañaba. Finalmente, resulta necesario completar los matices de esta escatología personal con el relato de la ascensión del alma que encontramos en un documento gnóstico en el que el valentinismo ha dejado sus huellas. Se trata del Evangelio de María, correspondiente al papiro copto berolinense 8502. La descripción de la psicanodia que hallamos aquí, en el Evangelio de María, es semejante a la de los sofitas de Orígenes. El alma asciende por cada una de las 7 esferas de la hebdómada, custodiada por un arconte que hace las veces de aduanero. Y en ese texto encontramos elementos comunes a la gnosis valentiniana, tales como el alma a la manera de vestido del elemento neumático,
sobre la que tienen poder los arcontes por su consubstancialidad de naturaleza, el ingreso final al reposo de la eternidad y el silencio, así como también la séptuple descripción del dios judío o de Miurgo. Esta última característica recuerda la gnosis setiana, en que Yahvé es presentado como un dios tenebroso, concupiscente, ignorante, colérico y envidioso, poseedor de un reino pero de la carne, con entendimiento carnal y sabiduría irascible. De todos modos, hay evidentes diferencias con las fórmulas de confesión marcosianas, menores en número, pero técnicamente más elaboradas. Consideraciones finales. Estamos aquí en presencia de dos concepciones distintas del cuidado de sí. Por un lado, la posición de los eclesiásticos según la cual la confesión en Cristo ante los tribunales de este mundo no escatima el martirio por considerar que la entrega de la vida en un sacrificio cruento garantiza la confesión que Cristo hará del mártir delante de su Padre. Por otra parte, la de los valentinianos, ritualistas, como Marcos el Mago, y tal vez el mismo creador de la escuela de Valentino, quienes consideran que la verdadera homología es la que deberá pronunciar el alma ante los guardianes de la hebdómada durante su ascenso final a la casa del Padre. Otros valentinianos, como Heracleón, entendían que el verdadero sacrificio es el espiritual y cotidiano. Según los ofitas y valentinianos que optan por la confesión cósmica, esta constituye el verdadero y único cuidado que el alma debe tener para protegerse de la envidia de los arcontes. En el contexto de muerte y desolación que las grandes persecuciones impusieron sobre los cristianos, se abren así dos concepciones distintas del sacrificio. La tradición sapiencial griega nos ha legado el ejemplo de Diotima de Mantinea, quien, según Sócrates, demoró la plaga de Atenas durante 10 años por medio de sacrificios. Allí en el banquete 201, ignoramos qué sacrificios prescribió Diotima para aplazar la peste, pero el tema central del diálogo y la fuerza expresiva del discurso que se conoce como de Diotima Sócrates nos hace sospechar que tienen que ver con el aspecto sacrificial del amor. El Eros de Diotima se eleva por encima del de los 5 discursos anteriores, pues revela la dimensión mediadora que nos conecta con lo absoluto. Amor y sacrificio son como dos caras de una misma moneda. En tiempos de pandemia, como de persecución, se nos exigen sacrificios en todos los niveles existenciales, pero siempre inspirados en lo que es el núcleo viviente del mensaje cristiano, el amor. Más allá de lo que sostenían los cristianos de la Gran Iglesia, acerca de comparecer ante el Padre en el momento final, como de lo que creían los cristianos gnósticos sobre la confesión cósmica, ninguno de ambos grupos escapará de la sentencia pronunciada por San Juan de la Cruz, que nos transmite lo decisivo respecto del cuidado de sí. A la caída de la tarde seremos examinados en el amor. Muchas gracias.